Se nos pide hallar la corriente que circula a través de este circuito con una fuente de voltaje de 120 voltios y resistencia de 3K ohmios, 1 kilo ohmio y 2 kilo ohmios. Entonces nos piden hallar la corriente. Por la ley de Ohm, esa corriente va a ser igual al voltaje aplicado a todo el circuito sobre la resistencia total del circuito, que sería entonces 120 voltios dividido entre la resistencia total, que sería la suma de las resistencias que tenemos acá, lo que nos daría a 120 dividido entre 6000, que son 20 miliamperios. Ahora, ¿cuáles serían los voltajes que aparecen en cada una de las resistencias? Llamemos a esto B1, B2 y B3. Según la ley de voltajes de Kirchhoff, la suma algebraica de los voltajes de todo este circuito cerrado sería igual a 0. Por lo tanto, tendríamos que el voltaje de la fuente, que es una subida de voltaje respecto a la referencia, lo colocamos como positivo, menos el voltaje en 1, menos el voltaje en 2, menos el voltaje en 3, tiene que ser igual a 0. O podemos decir que la suma de B1 más B2 más B3 nos daría 120. Aquí tenemos tres incógnitas que las podemos conocer a partir de la ley de Ohm. Entonces B1 sería igual a la corriente I que circula por todas las resistencias, que es 20 miliamperios por 3 kilo ohmios. Esto me daría 60 voltios. B2 va a ser igual a 20 miliamperios, que es la corriente, por 1 kilo ohmio. Esto me da 20 voltios. Y si recurro a esta ecuación, puedo decir que B3 va a ser igual a 120 menos B1 menos B2, que sería 120 menos 60 menos 20. B3 va a ser igual a 40 voltios. El voltaje B3 también lo puedo hallar a través de la ley de Ohm, que me diría este voltaje B3 va a ser igual a la corriente por la resistencia 3, que es 20 miliamperios por 2 kilo ohmios, total 40 voltios. Por lo tanto, se cumple. Analicemos el siguiente problema. En este problema nos piden hallar la corriente I y encontrar el voltaje que aparece en esta resistencia, al cual llamaremos B1. Nos podemos guiar por el sentido de la corriente para plantear la ley de voltajes de Kirchhoff. Vamos a llamar a este voltaje que tendríamos aquí B2 y a este otro B3. Por lo tanto, diríamos que a partir del punto de referencia en esta fuente subimos 27 voltios, que en esta resistencia caemos B1 voltios, que esta fuente, como está conectada de esta manera, en el sentido en que se mueve la corriente es una caída de voltaje, ya que vamos de más a menos, menos 9, que en esta resistencia que está aquí caemos B2, siguiendo el camino en esta fuente que tiene esta polaridad caemos 5 voltios y en esta resistencia caemos B3 y esto igual a 0 siguiendo la ley de voltajes de Kirchhoff. Observen que las fuentes, según el camino en que estemos moviéndonos, el sentido de la corriente, pueden ser subidas o caídas de voltaje, depende de la forma en que estén conectadas. De aquí podemos reducir la ecuación a lo siguiente: 13 menos B1 menos B2 menos B3 igual a 0. Con esto estamos cumpliendo la ley de voltajes de Kirchhoff. Pero todas las variables B son desconocidas, por lo tanto voy a reemplazar estos valores de voltaje por la expresión de la ley de Ohm que me permite calcularlos. Sabemos que voltaje es igual a resistencia por corriente según una ley de Ohm, por lo tanto esta ecuación la podríamos reescribir de la siguiente manera: 13 menos B1, B1 va a ser el valor de 2.2K por la corriente I, 2,2 kilo ohmios por I, menos B2 sería 1.2 kilo ohmios por I, menos B3 que sería 0.56 kilo ohmios por I, y esto igual a 0. De aquí podemos sumar los valores de resistencia y hallar I. Tendríamos 13 menos I por, y la suma de las resistencias, que sería 2.2 más 1.2 más 0.56 kilo ohmios, y esto igual a 0. 13 sería igual a I por 3,69 kilo ohmios. Y al final obtenemos que I serían 13 sobre 3,69 kilo ohmios, que nos da un valor de
3,52 miliamperios. Ese sería el valor de I. Ahora el problema lo que nos pregunta es cuál es el valor del voltaje V sub 1. Lo podemos hallar a través de la ley de Ohm. V sub 1 va a ser igual a la resistencia, que sería 2.2K, por la corriente, que sería 3.52 miliamperios. Esto me da kiloohmios por miliamperios, me da voltios, y multiplico las dos unidades que los acompañan, 2.2 por 352, 7.744 voltios. Esta sería la respuesta que le daríamos al problema. Resolvamos este par de ejercicios propuestos en el libro de Boyle-Stat. Tenemos estas dos mallas y nos piden encontrar los valores que aparecen acá: corrientes, resistencias y conductancias. En este ejercicio nos piden calcular la corriente I sub S, que es la corriente que la fuente suministra al paralelo, la conductancia del paralelo y la resistencia del paralelo, al igual que cada una de las corrientes que circulan a través de las resistencias que se encuentran en este paralelo. La conductancia total vendría dada por la conductancia de cada una de las ramas, que sería 1 sobre R1 más 1 sobre R2 más 1 sobre R3. Tendríamos que la conductancia total sería igual a 1/3 más 1/6 más 2/3, que sería el inverso de 1.5. De aquí tendríamos que la conductancia total es igual a 2 más 1 más 4. Nos da 7/6. Por lo tanto, la resistencia total es el inverso de la conductancia, sería 6/7. Podemos hallar I sub S, según la ley de Ohm, como el voltaje V sub S sobre la resistencia total, que sería igual a 9 sobre 6/7. Esto me da 10.5 amperios. Para encontrar cada una de las corrientes I1, I2 e I3, aplicamos la ecuación del divisor de corriente, que nos dice que es la corriente de entrada por la conductancia de la rama a la que le quiero hallar la corriente sobre la conductancia total. Tendríamos que I1 sería 10.5 por la conductancia de la rama donde está I1, que sería 1/3. Todo esto dividido entre la conductancia total, que es 7/6. Esto me da 10.5 por 6/21, que es igual a 3 amperios. I2 sería la corriente de entrada por la conductancia que pasa a través de la rama donde está I2, que sería 1/6, sobre la conductancia total, que es 7/6. Esto me da 10.5 por 6 sobre 42, que es igual a 1.5 amperios. Por último, I3 va a ser igual a la corriente de entrada por la conductancia donde pasa I3, que es 2/3. Todo esto dividido entre la conductancia total, que es 7/6. Esto me daría 10.5, que es la corriente I, por 12 sobre 21, lo que nos da 6 amperios. En este ejercicio nos piden calcular la potencia entregada por la batería de corriente directa en esta configuración que tenemos acá. Parece una configuración algo extraña por la forma en que están distribuidas las resistencias, incluso se ve como en 3 dimensiones, pero para poder resolver un problema como este, lo que tenemos que hacer es uso del concepto de nodos para saber cómo están conectadas cada una de las resistencias. Nos podemos dar cuenta que acá tenemos un nodo y por lo tanto la resistencia de 5 ohmios está conectada a ese nodo. La resistencia de 20 ohmios, vemos por acá, también está conectada a ese nodo y la de 10 ohmios también. Pero como nos damos cuenta, el otro extremo de la resistencia de 5 ohmios está conectado a la tierra, al igual que la de 20 ohmios y la de 10. ¿Qué quiere decir? Que todas las resistencias, al igual que la fuente de 60 voltios, comparten los dos mismos nodos. Eso implica que todos estos elementos se encuentran en paralelo. Si redibujamos el circuito podemos entenderlo un poco mejor. Por acá tendríamos la fuente de 60 voltios. Esta fuente en uno de sus extremos va conectada a una resistencia de 5 ohmios, digamos que sea esta, la de 5 ohmios. Va conectada a una resistencia de 10 ohmios, supongamos que es esta, y va conectada también a través de este nodo a una resistencia de 20 ohmios. Los extremos de todos los elementos van a tierra. La fuente está conectada a tierra, la de 20, la de 10 y la de 5. Por lo tanto, también comparten ese mismo nodo que sería la tierra. Y esta la fuente de 60. Como nos damos cuenta aquí, el problema se reduce bastante, ya que para encontrar la potencia que entrega esta fuente,
Lo único que tendremos que hallar es la corriente que se le está exigiendo a esta fuente. Esto lo puedo resolver de varias maneras. Lo puedo resolver a través de la ley de Ohm o lo puedo resolver a través de la ley de corrientes de Kirchhoff. Voy a aplicar ambos enfoques para mostrarles que la solución es la misma. El primer caso lo vamos a resolver a través de la ley de Ohm, es decir, que la corriente I va a ser igual al voltaje de la fuente, llamémosle V sub S, sobre la resistencia paralelo. Ahora, esta resistencia paralelo va a ser igual al inverso de la conductancia del paralelo, y la conductancia del paralelo sería igual a 1/5 más 1/10 más 1/20, lo que nos da 4 más 2 más 1 y daría 7/20. Por lo tanto, la corriente es igual a V sub S sobre la resistencia paralelo, lo que también se puede escribir como V sub S por la conductancia. La corriente sería igual V sub S es 60 por la conductancia, que es 7/20. Esto nos da 21 amperios. Por lo tanto, la potencia que entrega la fuente sería igual al voltaje de la fuente por la corriente que está entregando, lo que sería 60 voltios por 21 amperios. Tendríamos 1260 vatios. Como vimos, es la primera forma en que se resuelve el problema. Hallo la corriente a través de la ley de Ohm, pero también puedo utilizar la ley de corrientes de Kirchhoff para resolver el problema. Como esto que tenemos acá es un circuito paralelo, debido a que comparten dos nodos todos estos elementos, podemos recordar que en un paralelo el voltaje es igual a todos los elementos que están en el paralelo. Como la fuente es la que está entregando este voltaje, podríamos decir que todo el paralelo presenta una caída de potencial de 60 voltios. Por lo tanto, el voltaje en la resistencia de 5, en la de 10 y en la de 20 es de 60 voltios. De esta manera podríamos hallar las corrientes. Digamos que I1 es el voltaje que pasa por la resistencia de 5 ohmios, sería igual a 60 sobre 5. I2, la corriente que pasa por la resistencia de 10 ohmios, sería igual a voltaje sobre resistencia, que es 10. Esto en amperios. I3 va a ser igual a 60 voltios sobre la resistencia de 20 ohmios. Eso también lo tendríamos en amperios. Al final tendríamos que esto es igual a 12, a 6 y a 3 amperios en cada caso. Por lo tanto, I, según la ley de corrientes de Kirchhoff, que es la corriente que entra al nodo, tiene que ser igual a la misma cantidad de corrientes que salen de ese nodo. I sería igual a I1 más I2 más I3, por lo que I tendría el valor de 21 amperios, que es el mismo valor que nos dio antes. Y pues ya la potencia sería igual a voltaje por corriente, que sería 60 por 21, potencia igual a 1260 vatios.